Salem, en el estado norteamericano de Massachusetts, es una ciudad con dos caras. Una es la hermosa Villa Marina, en una de las ciudades más antiguas y con más historia de los Estados Unidos. La otra es de un sombrío lugar, con los fantasmas de los juicios de las brujas aún rondando por la región, ligados a sus hogares sin poder descansar. En 1692, la más agresiva y cruel cacería de brujas en la historia de América arrasó con la población de Salem. Muchos fueron encarcelados o ejecutados. Otros prefirieron escapar antes que enfrentar un brutal juicio por brujería, que era un crimen castigado con muerte. Más de 300 años después, las voces de las víctimas aún resuenan. No se puede visitar Salem sin recordar el miedo y la locura de la cacería de brujas en cada rincón de la ciudad. El Museo de las Brujas, el Calabozo de las Brujas, la Casa de las Brujas, tiendas de brujería, hasta la Policía de las Brujas. Pero, ¿cómo fue que esa apacible ciudad enloqueció persiguiendo brujas? Para comprender lo que ocurrió es necesario considerar todos los elementos que coincidieron en esa época. Fue durante la colonización de Norteamérica a finales del siglo XVII. Existían serias rivalidades entre los grupos de colonos sobre las tierras que iban ocupando y el poder que lograban ciertas familias, creando una intensa atmósfera de desconfianza. Un cruel invierno, más frío de lo normal, había mermado las cosechas de aquella comunidad de agricultores, aumentando la incertidumbre. Además, un pequeño brote de viruela amenazó convertirse en epidemia. También, la población vivía en permanente temor a ser atacada por tribus de indios americanos. Las supersticiones populares aceptaban la brujería y la existencia de fuerzas malignas. El pueblo fue educado con la idea de que el demonio es un ser real que influye en la vida cotidiana y seguramente estaba acosando a los colonos. La iglesia más tradicionalista aún ejecutaba brujas en Europa. La gente sentía verdadero miedo hacia ellas y no hubo ningún impedimento para que ese temor llegara a América. Los puritanos ingleses habían prometido crear una teocracia en el nuevo continente. Los colonos vivían bajo un intenso fervor religioso que limitaba la libertad de las personas, creando un ambiente de tensión social que los obligó a observarse y vigilarse unos a otros con gran desconfianza, comprobando que llevaran una vida correcta, porque si no lo hacían, Dios los condenaba, la comunidad los condenaba y eran sospechosos de toda clase de herejías. La iglesia controlaba todos los aspectos de la vida civil, incluyendo los castigos por violaciones o delitos espirituales, muy similar a como lo hacía la Inquisición católica. Así, entre el miedo y la incertidumbre, la mesa estaba lista para que una pequeña chispa hiciera estallar la histeria colectiva. Todo comenzó en la pequeña aldea de Danvers, ubicada a solo 6 kilómetros al norte de Salem. En noviembre de 1689, un nuevo ministro y su familia llegaron ahí sin saber que desatarían uno de los eventos más célebres en la historia de los Estados Unidos. Samuel Parris
Fue designado ministro de la Iglesia Puritana para la aldea de Danvers. Casado y con 3 hijos, llegó a Norteamérica con su familia y una pareja de esclavos que compró en el Caribe. Parris no era sacerdote de vocación, fue un comerciante inglés. Siguiendo el ejemplo de su padre, intentó crear un negocio de exportación de telas y un cultivo de caña de azúcar en la isla Barbados, pero su pequeña empresa se fue a la quiebra. En un intento por salvarse de la miseria, decidió volverse ministro. Era su última opción, por lo que abrazó la fe con riguroso fanatismo. La iglesia lo ordenó casi de inmediato para regresarlo a las colonias de Norteamérica, pues era necesario controlar a los colonos. Además, no había muchos ministros dispuestos a arriesgarse en el nuevo continente, y los fieles de su comunidad pagarían los gastos necesarios para garantizar su seguridad económica. Parris fue un personaje polémico que ocasionó opiniones contradictorias entre los fieles de su congregación. Se propuso demostrar que podía ser un ministro ejemplar y severo, aunque arrogante y avaro. Muchos colonos querían que se fuera, no estaban de acuerdo con él, ni a seguir contribuyendo al pago de su sueldo. La hija y la sobrina del sacerdote Parris estaban bajo el cuidado de su esclava llamada Tituba. Ella les enseñó a las niñas cómo leer el futuro, flotando claras de huevo en una vasija con agua, y jugaba algunas artes adivinatorias relacionadas con el vudú. Pero esto fue solo como una forma de entretenimiento. Parris se dio cuenta en varias ocasiones y enfureció castigando a su esclava. Rumores de esos juegos secretos comenzaron a escucharse en la comunidad. Para estas jovencitas que no tenían ningún modo de recreación más que estudiar la Biblia o atender las labores de la casa, resultó Tituba una persona muy interesante, como nadie a quien hayan conocido antes. La filosofía de la época decía que los niños deberían ser vistos, pero no escuchados. Los juegos infantiles y los juguetes se consideraban absurdos e inútiles. A los varones desde pequeños se les entrenaba para la cacería, la pesca, explorar los bosques o como aprendices de carpinteros, herreros y marinos. Mientras las niñas eran educadas para tejer, cocinar, atender el hogar, cuidar bebés y ser sirvientes de sus padres, esposos o hijos. Para dos niñas que no tienen otra forma de entretenimiento, cosas como adivinar la suerte debieron haber sido muy emocionantes, sin medir las consecuencias de lo que esto podría ocasionar en una comunidad extremadamente religiosa y conservadora. El 20 de enero de 1692, en la casa del ministro Parris, se desató el problema que cambió el destino de Salem. Betty Parris, de 9 años, y Abigail Williams, de 11, hija y sobrina de Samuel Parris, comenzaron a tener preocupantes arrebatos. Gateaban bajo los muebles. Se contorsionaban en extrañas posiciones. Aullaban con gemidos guturales. Incluso a una de ellas la salvaron de arrojarse al fuego de la cocina. El doctor William Griggs fue llamado a examinar a las niñas, pero no encontró evidencia de ninguna enfermedad conocida. Si bien era definitivo
que algo las estaba afectando. La única explicación que restaba fue brujería. De inmediato, la pregunta que surgió fue: ¿quién las está embrujando? El reverendo Parris estaba seguro de que su hija y sobrina eran víctimas de magia maligna proyectada contra ellas. Con el propósito de evitar problemas, las niñas culparon a Tituba. Ella negó todas las acusaciones, pero bajo tortura y amenazas reconoció ser bruja, y su testimonio fue empleado para condenar a otras personas. Siempre se ha creído que las brujas no están solas, forman comunidades, pues se reúnen en aquelarres. Por lo tanto, la siguiente pregunta lógica fue: ¿quiénes serían sus cómplices? Esto desató una histeria que llevó a la ejecución de 19 personas y el encarcelamiento de más de 200 hombres, mujeres y niños durante la histórica cacería de brujas en Salem, estado de Massachusetts, al noreste de los Estados Unidos. Tituba fue forzada por miedo a reconocer que tenía cómplices en la magia. A mediados de febrero, Betty Parris y Abigail Williams acusan de brujería a Sarah Good y Sarah Osborne. Al mismo tiempo, otras niñas comenzaron a presentar idénticos síntomas extraños. Una de ellas fue Ann Putnam Jr., de 13 años de edad, hija de una poderosa familia de la región. Ella se convirtió en protagonista y principal acusadora de los juicios. En los meses que siguieron, culpó de brujería a 62 personas. Los habitantes de la aldea Danvers no podían dictar justicia por sí mismos, de modo que fueron al cercano puerto de Salem a presentar una denuncia formal, pues ahí se encontraban las autoridades del condado. Así, el 29 de febrero de 1692, el magistrado John Hathorne y el alguacil Jonathan Corbin de Salem ordenaron el arresto de Sarah Good, Sarah Osborne y Tituba por brujería. Bajo intimidación, Tituba aceptó que Osborne y Good eran coautoras de su magia. Días después, Ann Putnam acusó a Martha Corey, a Abigail Williams, a Rebecca North, y se produjo un desagradable efecto de bola de nieve que condenó y arrastró a casi 300 personas.